Y ese apasionamiento del que hablabas al inicio por la carrera creo que lo que también te ha permitido hacer esa amalgama entre los conocimientos técnicos y la normativa de la que hablas, porque requiere de mucha lectura, de mucho Requiere de estudio. mucha capacitación. Ha sido un poco autodidacta mi preparación. Y eso es lo que yo les inculco a mis alumnos, que sean autodidactas cuando no encuentran información. No esperen que la información les llegue, sino búsquenla. ¿Qué dice la Comunidad Europea? ¿Qué dice la directiva? Porque todas esas cosas se fueron aplicando después cuando vinieron los reglamentos, que siempre le digo a mis alumnos. En Perú nosotros teníamos una regulación muy sui generis, solo para Perú. Con la nueva ley ya se armonizó. El Perú se armonizó con las leyes internacionales, con los dispositivos internacionales. Entonces ahí la clasificación ya no era por especialidades médicas, sino por clases de riesgo. Las droguerías también pueden implementar, pueden certificar en ISO 13485 desde el punto de vista de distribución y comercialización. Tuve una inspección de un proveedor, una transnacional, que está certificado en ISO 13485 y justo yo acababa de hacer un mapeo térmico y yo había marcado, ¿no?, mis puntos fríos, me había marcado en el almacén mis puntos calientes y eso le pareció a la auditora una mejora continua. Las personas, las empresas tienen mucho temor de reportar. El reporte no es punible, o sea, no nos van a nosotros castigar por reportar porque no tenemos la culpa si falla un dispositivo médico, ¿no? Más bien eso nos sirve a nosotros para evaluar la calidad de proveedores que tenemos. O sea, el mayor impacto, el mayor reto, desafío que vamos a tener con esas nuevas tecnologías es el tema regulatorio, que se define aquí cómo se va a poder registrar o cómo se va a poder regularizar esos productos. Un reto para definir. Un reto para todos. Hola, bienvenidos a Conexión Regulatoria. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Claudia? ¿Te gusta volverte a ver? Hace Igualmente. varios días que no te veo. Sí, ya tocaba reunirnos nuevamente y hoy por un motivo especial. Yo lo sé. Nuestra invitada de hoy es sanmarquina de formación, es especialista en asuntos regulatorios de dispositivos médicos, experta en tecnovigilancia y además es auditora certificada en ISO 13485. Creo que te estás olvidando de algo. Dime. También ha sido miembro del Comité de Normas Técnicas para la Cámara de Comercio en lo que se refiere a dispositivos médicos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando hoy día de Elizabeth Valencia. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias, queridos colegas, por esa cálida presentación. Para mí es un honor estar con ustedes y es un gusto enorme poder compartir con ustedes mis humildes conocimientos. Y Elizabeth, cuéntanos, ¿tú cómo decidiste estudiar farmacia y bioquímica? ¿Cómo te acercaste a la carrera? Bueno, sí. Yo desde que estudiaba en el colegio me gustaba mucho la química, las ciencias, ¿no? Pero también me gustaba ayudar a la gente. También tenía mucho querer compartir, querer ayudarlos. Me gustaba cuando se enfermaba alguien en la casa, atenderlo, cuidarlo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para conciliar entre estas dos cosas que me gustan, ¿no? Entre la química, que me era mi pasión, y el querer servir, ¿no? Entonces, recuerdo que fui a la Universidad de San Marcos y compré un prospecto y empecé a ver ahí todas las carreras. Y justo llegué a farmacia y bioquímica. Nos decía profesionales de la salud, dedicados al servicio de los pacientes, a los medicamentos. Y eso me encantó, me cautivó. Entonces dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero estudiar. Y así fue como me decidí a hacer químico farmacéutico. ¿Alguna inspiración en el camino o antes de? Inspiración, como te digo, la voluntad de querer ser, ¿no? Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque mira, ahora yo ya tengo más de 40 años de ejercicio profesional. Terminé a los 25, ahorita tengo 65, son 40 años de ejercicio profesional en diversas áreas de la carrera. Y la vez pasada en la empresa donde trabajo, ahora por este tema de la ley de seguridad y salud en el trabajo, mandan a los trabajadores a hacer exámenes médicos, ¿no? Entonces me mandan a hacer el examen médico y me pasan, a todos nos pasan al departamento psicológico, ¿no? Entonces me dice la psicóloga, ¿cómo se siente, señora, usted en su trabajo? ¿Usted siente que va a trabajar por obligación? ¿Se siente cansada? ¿Cómo se siente? Y yo me siento feliz, le dije. Y la psicóloga se quedó así impresionada.
Me dijo, me siento feliz. ¿Y por qué? Porque me apasiona mi trabajo. Le apasiona, lo disfruto muchísimo, le dije. Y entonces ahí ya cuando termina de hacerme las preguntas me dice, usted hace su trabajo por vocación. Sí, por vocación. Muy Porque ha importante. respondido de una manera tan espontánea, que le apasiona, que le gusta, que lo disfruta, que se nota que para usted no es un esfuerzo el ir a trabajar, sino es algo que realmente le gusta, ¿no? Entonces, no sé si tuve alguna inspiración de alguien, no lo sé, fue mi sentir, ¿no? Que me llevó a estudiar esa carrera. La amo mucho, me ha dado mucho mi carrera, la universidad, y yo me siento con una deuda con la sociedad. Yo tengo que devolver algo de lo que recibí, aunque sea una mínima parte de lo que yo recibí en algún momento. Qué bueno, qué inspirador tu comentario, Elizabeth. Ahora, nos estabas diciendo, son 40 años de ejercicio profesional. Has pasado por una serie de reglamentaciones, has visto evolucionar la reglamentación. Ahora, en esta vasta experiencia que tú tienes, las empresas en las que has trabajado han tenido que adaptarse a cambios a lo largo de su recorrido. ¿Cuál crees que ha sido o es hasta la actualidad el mayor desafío que enfrentan esas empresas ante las continuas modificatorias de los reglamentos, sobre todo en la parte de dispositivos médicos, que es tu especialidad, Claro. ¿no? Y un poquito contarnos pues el rol eh, del químico farmacéutico en esa transición. Claro. Mira, a lo largo de mi carrera, yo ahora hace más de 20 años estoy en lo que es regulatorio, pero he ejercido oficina farmacéutica, he estado en forense, en toxicología forense en la policía, he estado un tiempo incluso en alimentos, ¿no? Pero hasta que ya, bueno, terminé en regulatorio y de dispositivos médicos, ¿no? El reto es grande. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que lograr el punto de equilibrio entre los conocimientos técnicos científicos y entre la normativa, lo que es la legislación. Cuando logramos ese punto de equilibrio, estamos bien. Ahora, ¿cómo lograr ese punto de equilibrio? Es difícil porque a veces las normativas exigen una serie de cosas, sobre todo cuando recién nacieron los reglamentos. Cuando recién nacieron los reglamentos, ustedes pueden ver que a lo largo de los años, desde el año 2011, que se surgieron primero el decreto supremo 016, han tenido una serie de modificatorias. ¿Por qué? Porque había algunos artículos que eran, si les podemos llamar entre comillas, inaplicables. No había forma de aplicarlos. Entonces se tuvo que ir modificando. Y el reto más grande es encontrar ahora el equilibrio entre lo que el fabricante tiene para su producto, lo que la regulación te pide y cómo puedes interpretar la norma para poder hacer calzar en cumplimiento tu producto. Ese es uno de los retos que día a día tenemos los profesionales del tema regulatorio. Y ese apasionamiento del que hablabas al inicio por la carrera creo que lo que también te ha permitido hacer esa amalgama entre los conocimientos técnicos y la normativa de la que hablas, porque requiere de mucha lectura, de mucho Requiere de estudio. mucha capacitación, de Ujú. muchísima capacitación. Y como yo les contaba hace un momento, hace más de 20 años que yo inicié en este mundo regulatorio, no había la facilidad que hay ahora, que tú vas al internet y en el Google simplemente digitas esto y te aparecen una serie de opciones, ¿no? En ese tiempo no, porque no existía pues esa comunicación a nivel virtual que hay ahora, ¿no? Hay una serie de herramientas electrónicas para acceder a la información. En el tiempo que yo inicié con regulatorio, no. Entonces, ha sido un poco autodidacta mi preparación. Y eso es lo que yo les inculco a mis alumnos, ¿no? Que sean autodidactas cuando no encuentran información. No esperen que la información les llegue, sino búsquenla, por favor. ¿No? Yo estaba tocaba puertas de mis amigos médicos, ¿no? Tocaba puertas de los fabricantes. Les decía, por favor, necesito información, quiero saber cómo es la regulación en tu país. Y ellos, ¿para qué me enviaban esa información? Y yo de eso me nutría.
De eso empezaba yo a estudiar, a desmenuzar cómo es las cosas, cómo es esto, qué dice la Comunidad Europea, qué dice la directiva, porque todas esas cosas se fueron aplicando después cuando vinieron los reglamentos, Así es. ¿no? Hay un tema acá importante y que me vale mencionar, cabe mencionarlo cuando yo doy las clases, siempre le digo a mis alumnos. En Perú nosotros teníamos una regulación muy sui generis, solo para Perú. O sea, teníamos con el decreto supremo 010 y 020, la clasificación de los productos era por partes de lo que es las ciencias médicas, ¿no? Teníamos para el área de traumatología dispositivos, para el área de cardiología, para el área de gastro, para el área de otorrino, y así. Perú era el único que tenía esa clasificación. Y entonces al momento de registrarlos era un problema. ¿Por qué? Porque habían dispositivos que se usaban en gastro, que se usaban en otorrino, que se usaban en neuro, que se usaban en una serie de especialidades médicas. O sea, no eran exclusivas de una especialidad. Entonces, para clasificarlos uno estaba en un dilema, ¿no? Gracias a Dios con la nueva ley ya se armonizó. El Perú se armonizó con las leyes internacionales, con los dispositivos internacionales. Y entonces ahí la clasificación ya no era por especialidades médicas, sino por clases de riesgo, ¿no? Si es un riesgo leve de un dispositivo, clase 1, si es un riesgo leve, clase 2, más o menos moderado, clase 3 y crítico ya es un dispositivo pues que de repente si no es bien colocado, no funciona bien, puede causar hasta la muerte del paciente, ¿no? Entonces, eso, ahora que el Perú está armonizado, es un poco más sencillo poder aplicarlo. Dentro de esta experiencia que has tenido en las modificaciones de los reglamentos, habiendo pertenecido a un comité también de normas técnicas, ¿cuál crees que actualmente podría ser un gran aporte desde tu perspectiva para justamente mejorar este reglamento 016? Sobre todo, estamos enfocados en lo que es dispositivos médicos, que es tu especialidad, como lo vuelvo a repetir. Así que, amigos, por favor, si es que quieren ser de dispositivos médicos, que quieren saber ISO 13485, no pueden perderse este capítulo. Definitivamente. Tienen que suscribirse, tienen que darle like y tienen que compartir. Activar el botón de la campanita para que les lleguen las notificaciones y comentar también. Comenten también, sí. De hecho, si quieren algún tema, por favor, nos lo pueden comunicar, por favor. Estamos llenos a recibir cualquier comentario. Nos decías. El aporte que se puede tener es un poco que se viabilicen las normas técnicas establecidas para los dispositivos y que sean fáciles de aplicar, ¿no? Que la normativa no sea un tema restrictivo. Si bien es cierto, la autoridad como autoridad tiene que vigilar que los dispositivos tengan una seguridad, una eficacia, un desempeño, ¿no? Esto tampoco significa que exijamos cosas que de repente no son aplicativas para el producto, sino que se exija o que se plasme en la normativa lo que realmente va a servir para garantizar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. Dice, no sé si habrás escuchado, pero hay algunos países de la región donde es más fácil la inscripción de un dispositivo médico en registro sanitario. De hecho, en algunos, bueno, ahora ha salido la nueva ley de enfermedades huérfanas, medicamentos, ¿no? Y que sea un registro automático y post vigilancia, pues, ¿no? ¿Qué opinarías tú o cuál sería tu opinión frente a eso si es que acá existiera un registro sanitario automático para dispositivos médicos o que sea más flexible en comparación con otros países? Quizá podría ser para la clase 1, que son dispositivos de bajo riesgo, bajísimo riesgo, ¿no? Baja lenguas, dispositivos pues que en realidad no van a reportar un riesgo para el salud para el paciente. Pero para las demás clases de riesgo, sí no, sobre todo como manejamos las cosas acá en el país, no me arriesgaría yo a decir que sea automático. Sería muy peligroso para nosotros que sea un registro automático, ¿no? Quizás, quizás podría ser un registro para aquellos que ya están registrados en la Comunidad Europea o en la FDA con registros ya autorizados, que podría darse acá una adecuación, ¿no?
pero no así hacerlo abierto para todos. Acercarnos más quizá a la vía del reconocimiento. Así es, quizás a la vía de reconocimiento, Ujú, algo parecido a los cosméticos, por decirlo, con claro, las notificaciones sanitarias, ¿no? claro. Podría ser la manera de facilitar un poco las cosas, ¿no? Ujú, Porque sí tenemos problemas para el tema de registros de dispositivos con algunos dispositivos que no pueden calzar en la norma. Por ejemplo, aquellos dispositivos que son los famosos customizados, que son los ujú. dispositivos que vienen con nombre y apellido del paciente. Exacto, que es lo que ahora va a venir Y es lo porque que ahora hay se muy buenas viene. ¿Por tecnologías, te qué? toman Hay, datos por ejemplo, mira, específicos. los dispositivos médicos se generan a raíz de patologías del Ujú, paciente, ¿no? El paciente tiene una enfermedad, entonces se puede de repente prevenir, curar o tratar con ujú, un dispositivo médico y ese dispositivo médico se diseña exclusivamente para ese tipo de patología, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay pacientes que necesitan tratarse aneurismas vasculares, aneurismas de aorta, ¿no? Pero son ujú, pacientes con cierta morfología que su arteria mide un diámetro específico, ujú. que no es el diámetro común que se encuentra en el mercado. Sí, Entonces, ese stent vascular va a tener que fabricarse de acuerdo a esa medida de ese ujú. paciente. Entonces, ese stent viene, stent para Juan Pérez Y o no vas a stent sacar para, no sé, Marco y no Ramírez. vas a sacar un registro para Juan Y Pérez, uno no se para Marco puede sacar un Ramírez. registro. ¿Por qué? Para empezar, no hay libre venta. No va a existir un certificado de libre venta para ese Juan Pérez, Claro, porque es ¿no? solo para él. No, libremente me lo van a poner Solamente, a mí. solamente es para él. Ujú. Entonces, ese dispositivo viene con nombre y apellido. Entonces, eso ya no entra en la regulación de No que entra en la yo regulación. tengo que Me ha presentar pasado, eso. me ha pasado. Definitivamente la empresa tiene sus parámetros de calidad, sus requisitos técnicos, su Fabricación, fabricación, todo, validación, pero todo. la medida específica para ese paciente ya no calza dentro de todas las otras El informe técnico te características. dice descripción Claro, detallada y Claro. ¿no? dimensiones. ¿Qué Entonces, dimensiones vas a poner? ahí va a tener que ser pues Un sinfín de un, dimensiones, un o sinfín de Rango. dimensiones que no terminaríamos nunca de registrar los Claro, productos, ¿no? exacto. Y Elizabeth, en estos 40 años nos has comentado que has pasado por diferentes áreas. ¿Hay una que recuerdas con mucho cariño, que es la parte que estabas frente a un hospital? Sí, esa es una de las experiencias más que se puede decir con la que me inicié en lo que es dispositivos Ujú, médicos, ¿no? Yo llegué a trabajar a una farmacia que quedaba frente al Hospital Cayetano Heredia ujú, y entonces yo había trabajado en oficina farmacéutica, es más, había tenido una farmacia yo también, donde había tenido contacto solo con productos farmacéuticos y dispositivos los más comunes, ¿no? Las ujú, jeringas, las agujas, cosas sencillas. Cuando llego a esta farmacia grande, resulta que tenía toda un área de almacén de puros dispositivos médicos. ujú. Tenía suturas, tenía drenes, tenía sondas Foleys, sondas nasogástricas, jeringas de todo tipo, en fin, un sinfín de dispositivos. ¿Por qué? Porque estaba frente al hospital y en ese tiempo pues los hospitales no tenían muchos recursos en Ujú, las oficinas farmacéuticas. Entonces todo el paciente van tenía que afuera. salir a a comprar, comprar. todo salía a comprar. Y entonces llegaban las recetas, habían recetas en las que no había ni un solo medicamento, solamente cloruro de sodio y el resto era Catwood, Vicryl, nylon, seda, 30, 50, SC, MC. Yo decía, esto es chino. ¿Qué, o sea, ¿qué es esto? Decía yo. Y entonces yo desesperada, porque yo estaba en el establecimiento, nunca me ha gustado trabajar y dejar mi título, no, yo estaba en el establecimiento. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo? Y había un técnico que me decía, doctora, la veo dando vueltas. Me decía, le digo, sí, porque la verdad no sé dónde están estas cosas. Le digo. Entonces me dice, Miren, el almacén de acá está todo. Y sí, estaba todo bien ordenadito, ¿no? Los cactus, los bicriles, todo. Entonces, mira, acá está esto. Entonces él me ayudaba a sacar las cosas. Y un día me dice, doctora, le he hecho un planito, es un plano para que usted ya se Vale. ubique. Y yo pues feliz con el plano, ¿no? Le digo, ay, gracias, le digo, te pasaste. Le digo, dime una cosa, ¿tú sabes para qué es cada cosa? Ujú, Yo decía, para que me explique, ¿no? No, doctora, yo no sé para qué será, pero usted no se preocupe, con este plano ya usted va a poder atender la receta. Ah, gracias, le digo, pero me quedé pensando, porque yo decía, yo no puedo quedarme aprendiéndome un plano y claro,
poder sacar los dispositivos, pero no saber para qué son, ni cómo se usan, ni cuál es la diferencia entre un Vicryl, entre un Cadwell, entre una seda negra. No, no puede ser esto, no, no lo concebía. Entonces, allí fue donde recurrí a un colega que, bueno, inició farmacia, pero después se pasó a la carrera de medicina y la amistad continuó, hasta ahora somos amigos. Y le digo, mira, tengo este problema, le digo, estoy trabajando en una farmacia donde es puro dispositivos prácticamente. Se vendían medicamentos también, pero bastantes dispositivos y yo no sé qué cosa es qué cosa. Me siento perdida y no me siento bien. Entonces me dice, un día voy a tu casa y te visito. Y él vino una tarde a mi casa y me explicó así de la manera más sencilla, me hizo unas columnas. Estos son los micriles, estos son los Cadwell, estos son las sedas, estos son los hilos, las agujas, la diferencia entre SC semicortante, MC media cortante. O sea, una marca lo llama SC, la otra marca lo llama MC, pero son lo mismo. ¿Dónde se usan las cortantes? En la piel. ¿Dónde se usan las medias cortantes? En el tejido. Porque no vas a cortar un hígado o coser un hígado, ¿no? Suturar un hígado y decirle al paciente, véngase de acá una semana para quitarle los puntos. Tienes que usar medias cortantes. O tienes que usar los Cadwell que son absorbibles, que ya no hay que sacarle los puntos al paciente. Entonces me empezó a explicar la diferencia que había entre una y otra, ¿no? Y me dice, los calibres, los diámetros son inversamente proporcionales, ¿no? Porque uno dice, el 8 es si tú cuentas en los números cardinales, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 es el más grande, ¿no? Acá es al revés. El 8 es el más chiquito, el 3 es el más grueso. Entonces un calibre 8 va a ser para suturas a nivel oftálmico. Un calibre 3 va a ser para suturas en piel, que ya se necesita pues una aguja un poquito más dura, ¿no? Entonces, para mí eso fue la panacea. Yo con mi cuadrito me comencé a memorizar, ya comencé a leer, ¿no? Y cuando venían las recetas, ya yo sabía, por ejemplo, cuando a un paciente lo iban a operar de la vesícula. Le digo, y le decía, no, señora, ¿lo van a operar de la vesícula a su paciente? ¿Y usted cómo sabe? No, le digo que su receta dice, pero se fue haciendo voz populi, se fue haciendo el boca a boca. Entonces la gente venía a buscarme, decía, ahí saben lo que te están vendiendo, ¿no? Y de pronto yo les decía, ¿lo van a operar de la vista? Sí, ¿y cómo sabe? Porque en el hospital no le daban ni decía oftalmo, no, le daban un papelito, lo más con los recién, porque veía el calibre 8 y veía que el Vicryl, las medidas que eran para suturas pequeñitas que son internas dentro del ojo, ¿no? Entonces, cuando ya no había, por ejemplo, a veces le mandaba el médico SC y nosotros teníamos MC. Le digo, tengo la MC que es media cortante, que es lo mismo. Voy a preguntarle al médico. Y después venían y decían, sí, tiene razón, dice el doctor que me dé eso nomás que me ha dicho. Entonces se fue haciendo el voz populi, que ahí encontraban todo, nunca faltaba nada porque había como darle la alternativa, ¿no? Y que allí sí sabían lo que uno le vendía, ¿no? Entonces, así ya, bueno, poco a poco me fui interesando, me pareció apasionante el mundo de los dispositivos porque tienen mucha aplicación en el tema médico. Hasta que ya luego quise pasar ya a otra área de la profesión porque ya yo había estudiado inglés, quería ver otras cosas, ¿no? Explorar otros ámbitos de la profesión. Y fue así como ingresé pues ya a una droguería de dispositivos médicos, ¿no? Y con todo ese conocimiento y ya años después, me imagino que has también estado muy de cerca con el proceso de compras y adquisiciones a nivel de los hospitales. Sí, cuando ya yo ingresé a la droguería, ya empecé a trabajar con lo que es ya regulatorio, ¿no? Con el tema de registros y todo eso. Y lo valioso fue que tuve la oportunidad de viajar. Viajé a las plantas, porque siempre nos faltan las pesquisas, ¿no? Que hace la autoridad, hace las pesquisas, entonces pedían las metodologías. Entonces yo me comunicaba con el fabricante, mira, me ha pesquisado tal producto, me están pidiendo esta tecnología. Entonces me decía, bueno, pero nosotros esa metodología la hacemos con un equipo, te la vamos a enviar, pero si tú no tienes el equipo en tu país, no la vas a poder aplicar, ¿no?
Entonces una de las fábricas me dijo, mira, igual así no lo apliques, nos gustaría que viajes para que veas cómo es el tema de calidad. Me acuerdo que viajé a una planta de bolsas de colostomía, interesantísima porque ellos acababan de automatizar la planta. Procesos que hacían con personas, los acababan de automatizar. Entonces, mientras que 2 personas tenían que agarrar la placa de abajo y la placa de arriba, ahora no, ya todo era con máquinas. Todo era con máquinas, todo el proceso automatizado. Me pasaron al área de control de calidad, estuve en el laboratorio de control de calidad donde hicimos pruebas de las bolsas, ¿no? Para ver la prueba de escape, para ver si tenía fugas, la prueba de la tinta. Una experiencia muy bonita y enriquecedora porque ahí aprendes nuevas técnicas, aprendes cómo manejan ellos el tema de los dispositivos, cómo manejan el tema de la calidad, ¿no? Y entonces tú vienes ya con otra imagen, con otra idea, con otros horizontes. Y acá pues sí he tenido bastante experiencia en los procesos de licitaciones con las entidades de salud de diversos tipos de MINSA, de salud, ¿no? Incluso clínicas también, ¿no? Hace poco es que han modificado la ley de contratación. No he tenido todavía tiempo de revisarla a profundidad. Me dicen que hay muy buenas cosas, mejoras que han puesto. Sobre todo un enfoque en el valor del producto, valor por dinero, ya no es que van a comprarlo más barato. Exacto. Y eso es importantísimo, Sí. porque ese es el problema que teníamos hasta hace un tiempo, hasta hace poco, hasta el año pasado, ¿no? Cuando todavía no había cambiado la ley, ganaba el que ofertaba menor precio, ¿no? No necesariamente el que oferta menor precio es el mejor. Y después teníamos los problemas de calidad, porque gana el que cuesta menos, pero cuando llega al área usuaria y el área usuaria le coloca al paciente, vienen los problemas de que se cae, se rompe, no sirve, no lo usa el paciente, se degrada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A la larga, ese menor precio viene saliendo más caro, porque en lugar de entregarte un dispositivo, tiene que terminarte entregando 4 para poder cumplir con la función que requiere, ¿no?, el paciente. Consultora CM, Regulaciones Farmacéuticas, simplificamos el camino. ¿Tu droguería está atrapada en el laberinto de las regulaciones con los registros, autorizaciones e inspecciones? Sabemos que puede ser abrumador. Cada decisión inadecuada significa retrasos y pérdidas económicas para tu empresa. En Consultora CM, nuestro propósito es simplificar el camino. Consultora CM te ofrece soluciones inteligentes para el cumplimiento de las normas regulatorias y logres alcanzar el desarrollo de tu empresa. Contacta a Consultora CM al 959-620-152. Elizabeth, tú también eres una auditora certificada en ISO 13485. Por favor, para aquellas personas que recién están empezando en este mundo regulatorio, ¿qué cosa es la norma ISO 13485 de gestión de calidad en términos sencillos para que la gente pueda entender esto? Claro, la norma 13485 es un estándar internacional, es un ISO que ve todo lo que es sistemas de gestión de calidad en dispositivos médicos. Y es importantísimo porque este ISO no solamente ve buenas prácticas de fabricación, sino ve a nivel global todo. Ve el tema de distribución, el tema de comercialización, el tema de los recursos que tiene que tener la empresa para desarrollar el dispositivo, la gestión de riesgos, cómo hace su gestión de riesgos. O sea, es de manera integral, es la calidad de manera integral En dispositivos médicos. Y es exclusiva para dispositivos médicos. Uh-huh. Yo, cuando tuve contacto con esta ISO por primera vez, fue hace exactamente 20 años, en el 2005. Uh-huh. Y para mí, cuando recién la conocí, fue una experiencia traumática. Uh-huh. Traumática por lo que me pasó, no porque la norma sea mala. Nosotros teníamos en la empresa donde yo trabajo un catéter vascular de una marca muy reconocida mundialmente, ¿no? Por temas éticos no puedo decir el nombre del fabricante, pero era una fabricación suiza con todos los cánones de calidad, parámetros de calidad, YANOYA. Era uno de los dispositivos más reconocidos del mercado a nivel mundial. De pronto me llama un día el fabricante y me dice, doctora, ¿sabe qué?
como nuestro producto es el primero a nivel mundial, han copiado nuestro rotulado, los colores de nuestro rotulado, han sacado otra marca y están vendiendo como si fuera nuestro. Entonces la empresa ha decidido recoger las unidades de todos los países y hemos lanzado otra etiqueta para diferenciarnos y decir, no, nosotros somos los originales y esta es nuestra etiqueta. Entonces, por favor, mándeme el stock que usted tiene, mándeme el reporte y mándeme los productos. Acá le doy la cuenta FedEx para que usted embarque de retorno los productos. Ah, perfecto. Yo le mandé mi Excel con mi stock, todo, y le mandé los productos. Cuando los productos llegaron a Suiza, yo llegué un día a trabajar y tenía como 20 correos de regulatorio, de calidad, de no sé dónde, de todas las áreas de la empresa me habían escrito, de la fábrica. ¿Qué ha hecho usted con el dispositivo? ¿Por qué nos manda el dispositivo en esta forma? Yo decía, pero qué cosa, yo no he hecho nada con el dispositivo, solamente le he mandado tal como estaba en el almacén, con temperatura, con todo que lo teníamos controlado. ¿Qué era? El famoso rotulado. El rotulado que nos exige la norma poner acá importado por RUC y el registro sanitario. Y eso pues nos lo pide hacer en Injet, ¿no es cierto? Dice, no podrá colocar stickers para los registros sanitarios, entonces nosotros ya mandábamos a poner en Injet todo. Me decían, ¿y usted quién le autorizó a hacer este rotulado? Y yo, desesperada, no sabía ni qué responder. Yo recordaba que cuando salió el registro, yo les mandé, les dije, el producto se va a comercializar así. Y le mandé un rótulo con los datos del importador, ¿no? Pero ellos pensaron que era una etiquetita que nosotros íbamos a poner encima, ¿no? Cuando ha llegado el producto ya ha visto que es una impresión. Entonces ellos me decían, esto está hecho en tinta, esto está hecho en láser, esto tiene una temperatura, esta tinta ha atravesado o no ha atravesado la barrera estéril. Eran foil de aluminio, ¿no? Entonces yo desesperada, tampoco no sabía qué responderles, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema de gestión ISO 13485, esto no está pauteado en nuestros procesos, usted por qué ha manipulado nuestros productos. Uy, no, se me vino la noche, se me vinieron, si recibía 10 correos diarios era poco. Y yo desesperada sin saber cómo salir de tremendo problema. Entonces, al final Calidad me llamó y me dijo inmediatamente, mándeme todas las especificaciones de la máquina que hace la impresión, de la composición química de la tinta, de los procesos de temperatura que funciona la tinta. O sea, una serie de, si eran 10 preguntas eran poco, que yo tenía que enviar todo. Y ahí, como les digo, Documentado. fue la primera vez que yo tuve contacto con la norma. Porque ellos a cada rato me decían, nosotros somos certificados en ISO 13485 y tenemos pauteado todos nuestros procesos. Esta impresión no está en nuestro proceso, se ha desviado completamente. ¿Cómo sabemos si esta tinta atravesó la lámina y ya lo que está dentro del contenido ya no es estéril? Y yo no podía ni dormir con esa preocupación. 5 días me hicieron sufrir porque 5 días se demoraron en hacerle las pruebas al producto, no solo de la esterilidad, sino ellos decían que probablemente la temperatura a la que fue sometida el empaque podía haber cambiado las características de su dispositivo, porque tenían pues polietileno, tenían partes plásticas, ¿no? Total que gracias a Dios después de 5 días me escribieron, me dijeron, todo está ok, la barrera estéril está estéril, el dispositivo no se ha afectado en su estructura física ni en su funcionamiento. Todo está bien. Pero por favor, que sea la primera y última vez que usted hace un proceso sin comunicarnos, ¿no? Y me mandaron toda una pauta, todo un archivo en PDF, donde era el proceso para Perú. Dentro de su ISO 13485, tenían ellos lo de todos los países. El de Perú era diferente. ¿Por qué? Tan solo porque tenía que entrar al Injet, ¿no? Y ahí ya estaba pauteado todo. De hoy en adelante, si usted puede hacer su proceso de impresión que hace, pero ya está acá, ya está declarado. Ya no es una desviación que usted ha hecho. Y bueno, me interesó muchísimo esa norma, de ahí empecé a documentarme, ya después estudié para ser auditor, ¿no? Y es una norma pues que engloba calidad a todo nivel.
no solamente el tema de fabricación, Creo que sí podríamos resumirlo, ¿no? Una norma que impacta calidad a todo a nivel. todo nivel, para dispositivos médicos, sí, Exactamente, sí, todo sí, nivel, sí. sí. Ahora, Ahora, hay sí, otra cosa, hay también algo importante, porque cuando estamos frente a un ISO 13485, ante una certificación tenemos que ver el alcance de la certificación. Las certificaciones tienen un alcance. Hay algunos fabricantes que solamente se dedican a esterilización de dispositivos médicos y su alcance va a ser esterilización de dispositivos médicos, ¿no? algunos que dicen manufactura, Claro, hay otros de otros que dicen diseño. diseño, fabricación, distribución, desarrollo, ¿no? Entonces, el alcance va a ser lo más importante para nosotros. Si solamente haces esterilización, bueno, sobre eso nada más te puedo auditar, pero si haces a nivel global el diseño, el desarrollo, la distribución, la comercialización, entonces ese va a ser tu alcance, Depende del alcance, depen- entonces. dependiendo del Ahora, alcance. el principal beneficio que trae un fabricante de dispositivos médicos contar con una ISO 13485. El beneficio para el fabricante es demostrar que su dispositivo es un dispositivo de calidad, ¿no? Y para el usuario, ¿no? Para la persona que va a usar el dispositivo también. O sea, tener la garantía de que es una planta que ha pasado por una auditoría de calidad, ¿no? Sobre todo si está a nivel de fabricación, por decir, si el alcance dice fabricación del dispositivo, quiere decir que esa planta ha sido auditada en todo lo que son sus etapas de fabricación, de desarrollo del producto, y que no solamente eso, sino que también ha sometido sus productos a una gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque para que a una entidad le emitan una certificación ISO 13485, quiere decir que sí o sí ha tenido que pasar por una gestión de riesgos, De eso vamos, basada en otro estándar internacional, ¿no? de eso vamos a hablar más adelante. Claro, Esto, por claro. favor, no queremos adelantar. Ya. Pero si te está gustando el video, si te está gustando esta comparación con Elizabeth, no te olvides de suscribirte, de darle like y compartir el video. Sí. O sea, darle a la campanita, ¿no? Sí, a la campanita de notificaciones para que siempre te salga la notificación cuando se sube un nuevo contenido. Ok, continuando con ISO 13485, Elizabeth, dentro de tu opinión, ¿crees que debe prevalecer una ISO 13485 para fabricantes de dispositivos médicos frente a una certificación BPM acá en el país? ¿Crees que debería implementarse? ¿Cuáles crees que serían los alcances, beneficios, impactos negativos de repente podrías considerar? Sí podría implementarse acá. Si hay empresas que tienen el BPM también es válido, ¿no? Porque es la normativa que es vigente para acá, para Perú. Pero si pudieran tener una certificación 13485 para plantas nacionales, sería importante, no solo para garantizar la seguridad de los dispositivos, sino que podría ser un elemento que les ayude de repente a vender los productos nacionales en otros países. ¿Por qué? Porque en otros países te van a pedir una certificación ISO 13485, ¿no? Por decir, para poder ir a una feria internacional y ofrecer un producto que se esté fabricando acá en Perú, un dispositivo médico, si vas con una certificación ISO 13485 ya tienes otra visión a nivel internacional. Entonces, cualquier otro país, sea de la región o de repente de otro continente, pueda ver a tu producto como probable oferta que pueda tener en su mercado. O sea, la ISO 13485, perdón, tiene más peso que una certificación BPM o una BPF en el caso de otro país. Vamos a ponernos en las normativas de los países, ¿no? Hay países, por ejemplo, Perú no te exige una ISO Claro. 13485, es opcional, ¿no? No te exige, pero sí te exige una BPM si eres un laboratorio fabricante, ¿no? Entonces, hay laboratorios que dicen, no, yo me limito a cumplir lo que me piden acá la autoridad, ¿no? Pero sí hay laboratorios nacionales, conozco un laboratorio nacional que yo lo he encontrado en una feria en otro país, que tiene su ISO 13485 y no te estoy hablando de ahorita, te estoy hablando del año 2012, Ujú. ¿no? Lo encontré en una feria en Brasil, hospitalar, que es una feria grande de dispositivos médicos a nivel de la región, y cuando fui, vi una empresa peruana, dije, ay, qué gusto. Y ellos tenían su ISO 13485, porque con eso ya pueden competir, pues, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros queremos crecer, y de repente tenemos un laboratorio de dispositivos médicos y queremos crecer y de repente ofrecer nuestros productos en otras regiones, sí sería muy interesante tener una ISO 13485, ¿Y ¿no? crees que eso podría complementarse o
de alguna manera relacionarse ese sistema de gestión de calidad con la normativa de ese 016? Está relacionada ya, está relacionada ya porque en los requisitos para inscribir productos, dispositivos médicos, establece, ¿no?, la presentación de un certificado BPM o certificado equivalente. Ujú. Y en certificado equivalente está la ISO 13485 y los certificados CE u otros, dice, ¿no? Por ejemplo, la FDA que tiene su GMP, ¿no? Claro. Entonces, ya está relacionada, sí está relacionada. Ahora, hemos hablado a nivel de lo que son fabricantes. Las droguerías también pueden implementar, pueden certificar en ISO 13485 desde el punto de vista de distribución y comercialización, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, pueden presentarse una certificación, ¿no?, cumpliendo con todos los requisitos de la norma, ¿no? Lo importante de esta norma es que también, aparte de que vea a nivel global el tema de la conservación de los productos, de la gestión de riesgos, es que también establece la mejora continua. O sea, que tienes que estar haciendo procesos que te permitan hacer la mejora continua de todos tus procedimientos, ya sea de almacenamiento, ya sea de recepción, ya sea de distribución, ¿no? Y eso es lo importante, estar tratando de mejorar, de mejorar, de mejorar. Por ejemplo, yo tuve en el mes de mayo, tuve una inspección de un proveedor, una transnacional, que está certificado en ISO 13485 y él va a cada país a ver si están cumpliendo con lo que establece la normativa. A pesar de no estar certificados, nosotros cumplimos con la normativa. Entonces ellos van auditando cada fase, ¿no? A ver cómo es el procedimiento de compra, cómo es la recepción, a dónde llegan los productos, a qué temperatura se almacenan, cómo se almacenan. Y justo yo acababa de hacer un mapeo térmico. Y en el mapeo térmico me habían establecido los puntos fríos, los puntos calientes que se establecen. Y yo había marcado, ¿no?, mis puntos fríos, los había marcado en el almacén, y mis puntos calientes. Y eso le pareció a la auditora una mejora continua. Me dijo, interesante, me dijo que usted tenga mapeado sus puntos fríos, sus puntos calientes. Esto lo voy a considerar como una mejora continua. Y bueno, pues fue un punto, ¿no?, a nuestro favor. Pero sí es interesante, que sería muy interesante que las droguerías pudieran certificar en este estándar ISO también. My Partner Regulatory Affairs. Somos tu partner estratégico en asuntos regulatorios, con más de 35 años de experiencia. Nos especializamos en productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y más. Entendemos que tu tiempo es valioso, por eso nos encargamos de la complejidad regulatoria para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu empresa. Nuestro equipo humano es sinónimo de experiencia y confianza, listo para ser tu verdadero aliado. Confía en My Partner. My Partner, your partner. Ahora, la 13485, como bien decíamos, abarca muchas áreas. El diseño es parte de ella y los documentos de verificación y validación de diseño son muy importantes. ¿Nos podrías comentar en términos sencillos qué son estos documentos, de qué se tratan y por qué son tan cruciales para la seguridad de un producto? Sí, mira, para hacer de manera entendible, cuando nosotros hablamos de diseño, como yo les dije hace un momento, cuando se habla de dispositivos médicos es para tratar ciertas patologías, ¿no?, del paciente. Entonces, ¿cuál va a ser lo básico en un dispositivo médico? Lo fundamental va a ser el diseño. ¿Cómo voy a diseñar ese dispositivo para que me ayude a tratar esa lesión? Para que me ayude a prevenir o porque me ayude a curar una lesión. Entonces, en, en el diseño nosotros tenemos un esquema que dice las necesidades o aportes del usuario. Las necesidades o aportes del usuario son las necesidades de la persona que está enferma y lo que necesita, ¿no? Supongamos, ahora las tecnologías médicas son mínimamente invasivas. Ya no es lo mismo operar una vesícula de hace 15 años con un corte de 15 a 20 centímetros a un proceso de laparoscopía, que son 3 puntitos que después ni se notan, ¿no? ¿Por qué? Porque son procedimientos mínimamente invasivos. Todo lo que es tecnología médica tiende a ser eso, mínimamente invasivos, menor estancia hospitalaria,
más recuperación más rápida del paciente, ¿no? Y entonces empiezan a salir los dispositivos para esas técnicas mínimamente invasivas. Vamos a ponernos en el caso de que queremos hacer un stent vascular para tratar un ateroma, una acumulación de grasa, acá a nivel Carótida. de carótida. ¿Cómo es el acceso allá en esa cirugía abierta? Ahora es a través del vaso femoral, ¿no? Se ingresa por el vaso femoral con un catéter y se lleva hasta la altura del cuello a tratar el ateroma. Esa necesidad del usuario que tengo de llegar del vaso femoral hasta el cuello me indica que el catéter tiene que tener una longitud. Esa longitud no va a poder ser de 10 centímetros, ni de 20, ni de 30. Mínimo va a tener que ser de 80 a 100 centímetros para llegar desde aquí, desde la pierna, hasta el cuello, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es la necesidad del usuario, el aporte del usuario, la necesidad que yo tengo que tener en cuenta para hacer mi dispositivo, ¿no? Ahora, ya definí la longitud. Ahora tengo que definir el calibre. ¿Qué calibre tiene ese vaso? ¿No? 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Ese es otro aporte del usuario, ¿no? Ya definí calibre, definí longitud. Ahora, material. ¿De qué lo hago? ¿De polietileno, de silicona, de PVC? ¿De qué lo hago? Tiene que ser un material flexible, de repente de poliéteruretano, de repente de politetrafluoroetileno, ¿no? Entonces, voy viendo qué posibilidades de material tengo para usar en el dispositivo, ¿no? Y esos materiales tienen que ser biocompatibles, porque yo puedo usar un polietileno que de repente después va a tener problemas porque va a eliminar una serie de sustancias tóxicas, ¿no? O tiene que ser libre de BPA. Entonces, todo eso son aportes del usuario, el material que necesito, el diseño. Esa parte es la parte de diseño. Y las pruebas que se hacen en esa parte de diseño es lo que me pide la normativa, resumen de verificación y validación de diseño. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué tiene que hacer el fabricante? Un resumen donde hace la medición del calibre. Efectivamente 5 milímetros, efectivamente 100 centímetros de longitud, efectivamente es un politetrafluoroetileno que se ha usado, libre de BPA, ¿no? O sea, todas esas pruebas de biocompatibilidad, si no causa alergia, no causa toxicidad sistémica, todas esas pruebas vienen a ser parte del resumen de verificación y validación de diseño. Primero, qué cosa es lo que se usó y cómo verifico que eso que se usó no es lesivo para el paciente, ¿no? Y otra parte, ya vi todo, que el material está bien, que la longitud está bien, ahora tengo que ver si funciona o no, porque de repente todo lo tengo perfecto y cuando voy a colocar no funciona, ¿no? Entonces ahí viene la parte de las pruebas funcionales. Todas esas todo eso es la parte de resumen de verificación y validación de diseño. Ahora, muchas veces cuando uno le pide al fabricante eso, el fabricante te manda eso en 3 hojitas, bien reducidas, ¿no? Te dice, yo le apliqué esto y punto. Y cuando tú llevas a la autoridad esa documentación, te dice, pero acá no me dice nada, necesito más pruebas. El fabricante te dice, pero me has pedido un resumen, yo te he mandado un resumen. Pero eso no quiere decir que el fabricante no tenga las pruebas, ¿no? Si la autoridad requiere más información, el fabricante la va a tener. Ya, ¿cómo verificó el diseño? Lo verifiqué de esta forma. Protocolo, digamos. Protocolo. ¿Cómo verificó el material? Lo verifiqué de esta forma. Le apliqué las pruebas de biocompatibilidad. ¿Cómo verificó que el producto funcionaba? Acá tengo las pruebas funcionales que le hice al producto. ¿Cómo verificó que el producto era estéril? Acá tengo las pruebas que le hice. Entonces, a eso se refiere el resumen de verificación y validación de diseño. En el tema de dispositivos electromédicos, por así llamarlo, ya hay estándares para estas validaciones y diseños, como son las ISE, las NISO, ¿no? Las ISE son específicas para dispositivos que funcionan con electricidad, ¿no? La ISE es un Comité Internacional Electrónico.
Entonces le emiten una certificación IS a todos los equipos médicos o dispositivos médicos activos que funcionen con energía eléctrica. Entonces hay estándares que se dice que pruebas aplicar. El más conocido es el 60601 para lo que son equipos médicos, ¿no? Donde se establecen los parámetros que se van a tener en cuenta, ¿no? Ahí se mide el amperaje, se mide el voltaje, ¿no? De tal manera que a la hora que vayas a usar un equipo electromédico tampoco te vaya a caer una descarga que en lugar de curar te mata, ¿no? Entonces todo eso se establece en la IS. Como por ejemplo los mapas, los holters, Claro, los holters, los mapas, los equipos de intraórticos, de contrapulsación intraórtica, todos los equipos que tienen una corriente, una energía para funcionar, ¿no? Los resonadores magnéticos, todo lo que funciona tiene una certificación IS. Elizabeth, estábamos hablando hace un momento de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es tan importante que tiene su propia ISO, la 14971. Sí, así es. ¿Nos puedes también hablar un poco, un ejemplo de cómo se gestionan estos riesgos, qué partes existen en la gestión de riesgos y por qué impacta tanto en los productos que finalmente usamos como dispositivos? La gestión de riesgos es una parte fundamental del sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos. Es el corazón. No puede haber un dispositivo médico seguro si no le han hecho una gestión de riesgos. Es importantísimo hacer una gestión de riesgos. Y en la gestión de riesgos, ¿qué cosa interviene? La ISO 14971, que es el estándar específico para gestión de riesgos en dispositivos médicos, ¿no? Establece que se le hagan pruebas al producto para garantizar la seguridad, ¿no? Y no va a ser igual la gestión de riesgos que tú le aplicas a un equipo electromédico que la gestión de riesgos que le aplicas a una jeringa o que le aplicas a un catéter o que le aplicas a un termómetro. Son cosas diferentes, cada una es para lo que es el dispositivo. Lo primero que se debe ver en un dispositivo médico es la función crítica. ¿Cuál es la función crítica de ese dispositivo? Vamos a suponer una bolsa de colostomía. ¿Cuál es la función crítica? Colectar las heces, ¿no? Y las heces líquidas, porque no son heces que pasan por el proceso normal de la digestión, son heces que se colectan a nivel intestinal, entonces salen pues fluidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ¿cuál será su función crítica? Que se colecten las heces, que se queden adheridas a la piel periostomal, ¿no? Que no se desprenda, que la bolsa no se haga hueco, de tal manera que se salga el contenido, ¿no? Esa sería una función crítica. Allí no va a ser decisivo si tiene 1 milímetro más de largo, 1 milímetro menos de ancho. Eso pasa a ser una cosa secundaria. No digo que no tenga que cumplir, tiene que cumplir con las especificaciones, con lo que está establecido, ¿no? Pero no es la función crítica. La función crítica va a ser que se mantenga adherido a la piel y que colecte las heces sin fugas. Esa sería su función crítica. Y cada dispositivo médico va a tener una función crítica. Por ejemplo, una jeringa. ¿Cuál va a ser la función crítica? Que permite que el líquido, que la solución trafunda, pase a través del, ya sea intramuscular, endovenosa. No tenemos esa jeringa que de repente la vamos a poner y se atraca y el líquido no corre o se hace como un tapón. Entonces, su función crítica ahí estaría anulada. Y así cada dispositivo va a tener una función crítica. Entonces, la importancia de este ISO es medir, ¿no? Y prevenir qué puede pasar si esa función crítica se ve afectada. Va a incidir directamente sobre la seguridad del dispositivo, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo sencillo, una jeringa de 5 centímetros con su aguja. Estéril. Lo primero que va a asegurarse el fabricante es que realmente sea estéril, ¿no? Porque de repente dice estéril y no es estéril. Entonces, ¿qué le va a medir en la gestión de riesgos? La esterilidad. ¿Qué le garantiza que ese producto sea estéril o no? ¿No? ¿Qué otra cosa después va a medir? El deslizamiento del émbolo, ¿no? Si desliza libremente, si tiene problemas cuando
hay líquido, porque de repente mientras que está vacío desliza libremente. Cuando le pones agua destilada también, pero de repente si le toca una solución ligeramente oleosa de algún medicamento, ya se comienza a atracar, a trabar y no avanza. Entonces, todas esas cosas, de acuerdo al tipo de dispositivo, el fabricante empieza a hacer su gestión de riesgos, ¿no? Decir, no, acá voy a evaluar esterilidad, acá voy a evaluar de repente la graduación, que debe estar de centímetro a centímetro, voy a evaluar el deslizamiento del émbolo, voy a evaluar si la aguja embona completamente con el émbolo, voy a evaluar el bisel de la aguja, o sea, en la gestión de riesgos se empieza a evaluar todas las características del producto para garantizar que ese producto cumpla. Esa es la importancia de la gestión de riesgos. Más adelante esa gestión de riesgos nos sirve a nosotros para ver el tema de tecnovigilancia. Pero la gestión de riesgos no es estática. No, No es que se hace una sola vez y ese documento te sirve para siempre. no. Es dinámica, se va retroalimentando sobre todo con la vigilancia post-comercialización. Perfectamente. Muy bien. Efectivamente, la gestión de riesgos se va alimentando con la post-comercialización. ¿Por qué? De pronto en la post-comercialización sucede algo que no había sido contemplado en la gestión de riesgos inicialmente, ¿no? Entonces hay algún problemita o se presenta un caso, entonces se retrotrae a la gestión de riesgos y se comienza a alimentar esa nueva información que tenemos. O sea, el fabricante nunca termina de hacer su gestión de riesgos. Ahora, la gestión de riesgos no es una cosa que termina ya cuando el dispositivo se vende, se distribuye y ya chao, no. Empieza desde el momento que lo diseñas. Desde ahí empieza tu gestión de riesgos. Desde que lo diseñas. ¿Cómo lo estás diseñando? ¿Te va a servir? ¿No te va a servir? Las dimensiones, las longitudes, los materiales, etc. Sí, en la etapa de fabricación. También, ¿qué problemas puedes tener en la etapa de fabricación? Ahí también tienes que aplicar tu gestión de riesgos. Ya. Terminas de fabricarlo. Pasa a la etapa regulatoria, pasa a la etapa de comercialización. Una vez que ya comercializas el dispositivo médico, entonces ya empiezas nuevamente a recibir, a retroalimentarte de lo que te puedan informar tus proveedores, ¿no? Te dicen, mira, tuve tal problema en tal producto por tal causa, entonces tiene que el fabricante seguir estudiando, seguir evaluando, a ver si fue una causa de la fabricación, o de repente fue una causa de mal uso, ¿no? O fue un mal funcionamiento por alguna etapa que no se evaluó, algún parámetro que no se tuvo en cuenta. Es dinámica. Y aún así fuera una etapa del mal uso o de un uso no previsto, mejor dicho, más allá de un mal uso, esto también retroalimenta para hacer cambios o mejoras en el manual, por Así ejemplo. es, un instructivo de uso. Es importante que esta cultura de notificación, sobre todo en nuestro país, es tan importante que como profesionales de la salud podamos notificar todos estos eventos adversos para poder retroalimentar y hacer más fuerte el sistema de calidad de los fabricantes, de modo que nos va a beneficiar con mejores dispositivos. A todos, así es, eso es verdad. Es importante y eso es lo que se está trabajando bastante ahora, establecer la cultura del reporte, ¿no? Muchas veces tenemos temor, no, yo voy a reportar, me van a sancionar, me van a venir a pesquisar, pero no, el reporte no es punible, o sea, por reportar un evento adverso no nos van a castigar a nosotros, porque nosotros no tenemos la culpa de que haya sucedido eso, ¿no? Entonces, reportarlo transparentemente y es más bien abrir un campo para evaluar qué es lo que ha pasado, hacer nuestro análisis de causalidad, dónde se generó, cuál fue la falla, por qué sucedió, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se vuelvan a presentar estos casos. Esa es la importancia del reporte, y que evitemos que se vuelvan a presentar estos casos. De repente fue por un mal uso, ya se sabe que no ha sido usado correctamente el dispositivo y que se tiene que tener cuidado, ¿no? Hacerlo de esta manera, seguir fielmente lo que dice el instructivo, no usarlo de manera como se nos pueda ocurrir, que puede ser así cuando no lo es, ¿no? Muchas veces llega el dispositivo a las entidades y no leen el instructivo de uso. Entonces ya hay que usarlo como siempre usan el de otra marca X
y de repente de esta marca tiene otra particularidad, que hay que tener algún cuidado especial, ¿no? Pero como no hemos leído el instructivo, lo usamos como siempre y empezamos con el mal funcionamiento. Ahora, deben haber algunos eh, eh, riesgos comunes en los dispositivos médicos. Eh, no sé si a través de un ejemplo podrías abordar estos casos que te han tocado pasar. Hay riesgos más que nada, como les dije hace un momento, por no leer con cautela las instrucciones de uso, ¿no? Muchas veces se usa de manera automática, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que sucedió en una entidad. Hay un dispositivo médico que se usa para esterilizar dispositivos médicos a punto final. ¿Qué pasa con algunos dispositivos que no se pueden someter a calor seco? Por ejemplo, las sondas endoscópicas, ¿no? Son sondas que tienen una camarita con lo que a uno le hacen la endoscopía. Entonces, eso yo no lo puedo meter a un autoclave, no lo puedo meter a una estufa, ¿no? Porque destruiría la cámara. Entonces, eso se tiene que esterilizar con unas soluciones que se llaman soluciones esterilizantes a punto final. ¿Qué quiere decir? Que van a llevar al dispositivo a un punto final de esterilización, ¿no? Son bactericidas, fungicidas y todo, como si lo estuvieran metiendo a un autoclave. Entonces, ¿qué pasaba? Es un dispositivo médico. La entidad compraba siempre un tipo de solución, es un glutaraldehído a un porcentaje, ¿no? Y medían, por decir, 20 mililitros, llevar a 5 litros de agua, someter ahí la sonda, dejarla 2 horas, etcétera, etcétera. De pronto la entidad empieza a comprar otra marca, ¿no? Y automáticamente el personal que usaba la solución esterilizante, como siempre el otro producto lo había llevado 20 mililitros a 5 litros de agua, se agarra lo mismo, 20 mililitros a 5 litros de agua y lo lleva a esterilizar. Y las personas que manipulaban los técnicos que manipulaban esa solución, comenzaron con problemas de reacciones alérgicas fuertes, ¿no? Con irritación en la nariz, irritación en la mucosa, al punto que tenían que tomar descanso médico 2, 3 días porque terminaban con la mucosa totalmente irritada. Y se comenzaron a dar un caso, otro caso, pero de todo el personal que estaba en contacto con la solución de acá. Y no encontraban la causa, decían, pero ¿por qué ahora el personal se está enfermando siempre de lo mismo? De las alergias, del desgaste de la mucosa. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y así pasó un mes, pasó 2 meses y seguían los casos de las lesiones para los trabajadores, ¿no? Entonces, un día, cuando ya reportaron tantos descansos, tantas lesiones con tantos trabajadores, dijeron, no, hay que buscar una causa porque algo lo está ocasionando. Y cuando empiezan a hacer ya su análisis causa-raíz de qué pasaba, qué estaban manipulando, qué habían cambiado, se toman en cuenta que habían cambiado la marca de la solución desinfectante y cuando van a ver, la concentración era el Elevado. doble de lo que era la otra que usaban 20 mililitros. O sea, aquí tenían que usar solamente 10 mililitros. Estaban usando 20 igual que la otra marca y entonces estaban que salían los vapores y Afectaban. afectaban a todos los usuarios. Bueno, Elizabeth, dentro de todo tu currículum que hemos leído, que hemos revisado, está que has sido también miembro del Comité de Revisión de Normas Técnicas de la Cámara de Comercio. Una gran labor, de hecho, sea de paso. Ahora, ¿tú crees o cuánto aporte ha habido de parte de este comité en la armonización de las normas locales con las regionales, con las internacionales? ¿Qué podrías decirnos al respecto? El aporte es muy grande, el comité trabaja muchísimo. Hay un subcomité de material médico que trabaja lo que son normas internacionales y que hace adoptarlas. O sea, ¿cuál es la función del comité? Adoptar una norma de tal manera que esa norma pueda ser usada acá, ya sea por fabricantes, sea por droguerías, ¿no? Al estar adoptada acá en Perú, quiere decir que se puede pedir en un proceso de licitación, se puede tomar como estándar para fabricar un dispositivo médico, ¿no? Y se adoptan pues normas, por ejemplo, el año pasado se adoptó
la norma 24971, que es la norma que establece las pautas para interpretar la ISO 14971, ¿no? Entonces es importante porque ya te da a ti la manera, una visión, cómo poder nosotros interpretar esa norma, porque a veces lo difícil es interpretar una norma, qué es lo que pide la norma, ¿no? Después, por ejemplo, se adoptan normas internacionales como normas para catéteres venosos centrales, normas para jeringas, normas para guantes estériles. ¿Qué quiere decir? Que el país toma como estándar ya esas normas porque han sido adoptadas acá en Perú, ¿no? Simplemente se hace la evaluación de la norma, ¿no? Se transparenta un poco el tema de la traducción, porque a veces la traducción está de una forma que es un poco difícil de interpretar acá, ¿no? Y el comité está formado por diferentes profesionales, ¿no? Hay colegas que están en el INS, colegas de Digemit, colegas de la empresa privada, colegas de salud, entonces todos aportamos, ¿no? Todos desde su punto de vista dicen, no, pero la norma se está refiriendo a esto, o se puede adaptar de esta manera para que sea también aplicable a las necesidades del país, sin desvirtuar lo que dice la norma. Nos has contado tu experiencia con bolsas de colostomía, tienes contacto con dispositivos médicos que son críticos para el tema de salud, hospitalarios básicamente. ¿Por qué crees que el rotulado es de suma importancia, es vital para la información del paciente? ¿Cuál sería el contenido del rotulado, del etiquetado en estos dispositivos, justamente para proteger al usuario? El rotulado trae información importantísima, importantísima. Y en dispositivos médicos el rotulado tiene unas características muy especiales porque se basa en simbología. A diferencia de los productos farma, que el rotulado encontramos muchas veces literatura, ¿no? Encontramos manténgase alejado del alcance de los niños, ¿no? O consérvese a la temperatura tal cual. En dispositivos médicos no vas a ver esas literaturas, vas a ver simbología, ¿no? Una simbología de una casita protegida del sol, que ya significa que eso no puede estar expuesto a la luz solar, ¿no? Un paraguas protegiendo la lluvia, que significa que tu producto no puede estar expuesto a la humedad, ¿no? Así también como esa simbología, vamos a encontrar en el rotulado muchas veces las dimensiones del producto, qué longitud tiene, qué calibre tiene, qué presión atmosférica puede soportar, si de repente es un balón de inflación, hasta cuántas atmósferas de presión puedo inflarlo, ¿no? O sea, hay información importantísima para el dispositivo médico. Si se permite reutilizar. Si se permite reutilizar, si es estéril o no, todo eso lo vas a encontrar en el rotulado. Si no se puede usar más que una sola vez, o sea, este dispositivo es de una sola vez, un solo uso, desechable, también lo vas a encontrar en el rotulado, ¿no? Y hay productos, por ejemplo, de clase 1 que lo puede usar el usuario, donde va a estar en una simbología sencilla que él puede ver y puede saber de qué se trata su dispositivo, cuál es la manera correcta de usarlo, ¿no? Pero hay dispositivos de clase 2, de clase 3, que ya la información que viene están orientadas al usuario, en este caso sería la enfermera, el tecnólogo o el médico que lo va a usar. El mundo de la simbología en estos rotulados es extenso. O sea, es bien extenso, es muy rico y creo que sería motivo de otra conversación, ¿no? En Si realidad ustedes sí. gustan, yo no tengo problema, Gracias, podemos hacer gracias. un Sí, conversatorio, claro, incluso sí, podemos de repente exhibir alguna lámina, ¿no? claro. Pero esta simbología está basada en una ISO, en un estándar, el 15223, ¿no? Claro. Es un Entonces, estándar que establece, dice, simbología utilizada para dispositivos médicos. claro. Ahora, en esa próxima, están invitados cordialmente, también dicho sea de paso, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir esos videos. ¿Qué más, Claudia? Campanita. Sí. Campanita. Sí, no se olviden, por favor. Y están cordialmente invitados, ya se comprometió Elizabeth a la siguiente conversación. Ahora, creo que querías tocar el tema de tecnovigilancia. Sí, justamente habíamos hablado bastante de la tecnovigilancia, ha estado muy inmersa, pero cuéntanos un poquito, nuestro sistema de tecnovigilancia todavía está bastante incipiente.
¿cierto? Bastante incipiente por lo que te decía hace un momento de que las personas, las empresas tienen mucho temor de reportar, ¿no? Y quiero acá decirles que el reporte no es punible, o sea, no nos van a nosotros a castigar por reportar, porque no tenemos la culpa si falla un dispositivo médico, ¿no? Más bien eso nos sirve a nosotros para evaluar la calidad de proveedores que tenemos. Porque ¿qué pasa si viene un fabricante con un producto que yo lo registré, la empresa lo registró, con todo lo que pide la autoridad, todo muy bien, y de repente cuando llega el producto acá comienza a fallar? No, falla una vez, falla otra vez, falla otra vez, falla otra vez. Y entonces ya uno empieza a decir, pues no, bueno, yo registré este producto, pero resulta que este producto no es de buena calidad, ¿no? Algo está fallando de repente, no sé, en sus auditorías, o de repente no están haciendo bien su gestión de riesgos. ¿Qué está pasando? ¿No? Y eso me da a mí pie para decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo tantos productos, han fallado tantos, devuélveme porque yo no te voy a seguir comprando una mercadería que no está buena, ¿no? Entonces, el reporte, porque cuando uno reporta, le puedes mandar la evidencia a la fábrica y decirle, mira, tengo tantas quejas de tu producto, he reportado, dije, mi autoridad ya está en conocimiento de lo que tú me has mandado, que no es de buena calidad. Supongamos que ya puede ocurrir que sea una falla de lote, puede ser que sea una falla de lote única, por única vez sucedió, ¿no? Somos humanos, podemos cometer errores. ¿Ya? Y los dispositivos también los fabrican personas, ¿no? Entonces, pero si ya tengo un fabricante que ese lote me viene mal, el otro lote también me viene con fallas y tengo quejas de aquí, de allá, de un hospital, de una clínica, y de todos lados me comienzan a llegar quejas, entonces ya yo tengo que ponerme las cartas sobre la mesa y decirle qué cosa me has vendido, ¿no? Yo registré el producto porque me mandaste toda la documentación, pero en la realidad el producto está fallando. Y eso me da pie a mí para yo decirle, mira, ¿sabes qué? Hay tantas fallas, este lote te lo devuelvo, ya no te compro más. Y parte de nuestro sistema también dice en los contratos, cuando se hacen los contratos, hay que poner cláusulas Eso de sería reporte, importante, ¿no? no sé, hasta ahora, como te digo, no he terminado de ver la nueva ley de contrataciones, sería bueno que establezca una parte de la normativa que permita a las entidades que puedan demostrar que si el dispositivo tiene tantas fallas, ¿no? Se ha presentado mal uso o fallas o lesiones en el paciente, ese dispositivo ya tenga una calificación negativa para que no se presenten y ganan y ganan y ganan todos los procesos y sigue y sigue y sigue los dispositivos de mala calidad. En el caso, por ejemplo, haciendo un símil con la farmacovigilancia nos pide que dentro de los contratos con nuestros proveedores, siendo por ejemplo una droguería, una importadora, se establezcan algunos acápites sobre la tecnovigilancia, La la farmacovigilancia, vigilancia, ya. ¿no? El reporte y además las políticas de devolución. Entonces tampoco es que reporto está mal y no, mira, ¿sabes qué? Lo siento, te quedas con el producto malo, yo ya no te vendo más, no me compres si quieres, pero, claro, el dueño debe decir, me quedo con este producto aquí, yo ya invertí, ¿para qué reportamos? Ahora no lo puedo vender. No, también hay dentro de todo ese sistema ese cuidado de decir, ok, si hubiera algo, cuando estamos haciendo recién las primeras negociaciones, si hubiera algo, tiene que haber una política y tienes que hacerte cargo, hacerte responsable, porque yo estoy confiando en el tipo de producto que tú me dices que estás vendiendo, que me estás trayendo, que estoy registrando que está bien, pero si yo empiezo a reportar algo y con evidencia y con el respaldo de haberlo reportado ante la autoridad, pues tú también tienes que hacerte cargo, ¿no? En los procesos de dispositivos médicos sí hay una parte que establece que si se encontrara alguna falla de dispositivo, se va a enviar el producto al centro de control, ¿no? Al laboratorio de control de la red. Y que si sale negativa el resultado, el proveedor asume toda la responsabilidad y tiene que devolverle a la entidad lo que le vendió, ¿no? Entonces, pero para mí eso no es suficiente. No es suficiente porque, claro, la entidad se cubre y dice ya,
yo ya reporté la falla, a mí me devuelven un producto nuevo y ya se solucionaron las cosas, y no es así. No es así, ¿por qué? Porque eso cae en saco vacío, cae en nada, queda en nada. ¿Por qué? Porque ya el fabricante solucionó mandándole nuevos productos. Pero ¿dónde queda ese fabricante con un punto menos por entregar productos de mala calidad? Y no, bueno fuera que sea por única vez. Yo acepto que por primera vez suceda algo, que no estamos libres, puede suceder una primera vez, pero no hay fabricantes que siempre tienen ese problema. O sea, siempre se presentan, ganan y siempre con temas de calidad. Entonces yo pienso que ya a esos proveedores pues hay que ponerles una tacha, porque están trayendo dispositivos de mala calidad que a la larga, si sacamos el costo-beneficio, Es importante, es un un punto costo-beneficio importante. negativísimo para la entidad como entidad, para el paciente. ¿Por qué? Porque al paciente se le maltrata, hay que estarle cambiando el dispositivo, poniéndole otro. Muchas veces los pacientes están con enfermedades degenerativas, con enfermedades oncológicas, ¿no? Y no es lo mismo manipular un paciente que va con un resfrío común que manipular un paciente que está inmunodeprimido, un paciente que está con una enfermedad oncológica. Es bien penoso tener que estar nuevamente manipulando al paciente, quitándole el dispositivo, poniéndole otro dispositivo. Entonces, por todos lados que analicemos el problema, es negativo para todos, negativo para la entidad, negativo porque se hace mayor uso de horas hombre, ¿no? Más veces que tiene que estar yendo la enfermera a ver al paciente, y también se maltrata más al paciente. Resalto ese comentario, Elizabeth, resalto ese comentario. Y para aquellas instituciones que compran algunos productos sin saberlo, obviamente, de mala calidad, reflexionar sobre el punto. De verdad que Reflexionar y sí. sobre todo establecer, yo pienso que se debería establecer así como piden experiencia de postor, en donde piden que presentes una cantidad de facturas que demuestren que tú has Mm. vendido a las entidades, debería también haber una experiencia de proveedor, una calificación de proveedor, ¿no? ¿Cuántos dispositivos que has vendido no han tenido problemas de calidad? Bueno, si tienes uno o dos ya. Pero si tienes 10, 20 o siempre eres una empresa que siempre tienes problemas de calidad, yo pienso que ya a esa empresa hay que ponerle oye, espérate un momentito, tú tienes costumbre de entregar este tipo de productos, ¿no? No es por alarmar, pero es un caso que yo he visto, ¿no? Una empresa que vende productos sin tener registro sanitario, que yo me quedé de una pieza cuando me enteré, porque en un proceso de licitación ganaron un proceso, gracias a Dios. En ese proceso se había pedido la presentación de muestras, y cuando ganan el proceso por precio, yo voy a evaluar la muestra. Resulta que el registro sanitario decía una cosa y el producto decía otra, totalmente diferente. Tenía hasta una marca y todo, y nada de eso figuraba en el registro. Solo 3, 4 palabritas más, pero el resto, el nombre, todo estaba distinto. Entonces, ante la ley, eso es un producto sin registro. Porque si tú declaras un nombre en tu registro, por lo menos ese nombre debe estar en tu producto, ¿no? No tenía registro. Y yo me mataba diciéndole al tribunal, porque cuando ya pasas a cuando impugnas, pasas ante un Otra instancia. tribunal, ¿no? Que son abogados, y bueno, ellos no tienen mucho expertise con el tema del dispositivo. Entonces me decían, pero doctora, no entendemos por qué usted dice que no tiene registro. Pues, miren, lean el registro sanitario y lean la muestra. Es una descripción distinta. Claro, le habían colocado ahí registro, no sé cuántitos, todo, pero no era el producto, ¿no? Entonces, le digo, ya, no me crean a mí. Por favor, pidan el pronunciamiento de DIGEMIT. Por lo que más quieran, pidan el pronunciamiento de DIGEMIT. Y efectivamente, cuando pidieron el pronunciamiento de DIGEMIT dijo, este producto No no le tiene corresponde. registro. Así como está en su rotulado, no No está tiene aprobado. registro en el país. O sea, en el país no estaba registrado. Sin embargo, había ganado innumerables licitaciones.
innumerables licitaciones en diversas partes del país. En la zona norte había entregado un montón de productos, ¿no? O sea, hay empresas a ese punto que se presentan hasta sin registro sanitario. Si no es por el hecho de que había que presentar la muestra, jamás nos hubiéramos enterado de eso. La muestra fue lo que a nosotros nos sorprendió, que no tenía registro el producto. Y disculpa mi curiosidad, obviamente no vamos a entrar en detalles, nombres, ni nada. Dentro de la recepción de esto, porque nos comentas que había ganado muchas licitaciones, o varias. Varias Ya. licitaciones. A la hora de recepcionar el producto, ¿no lo advirtieron? No podría decirte, porque ya una vez que ganan, yo ya no sé qué pasa con ellos. No sé si los almacenes le habrán hecho problemas para ingresarlo, no lo sé. No lo sé, o de repente ellos habrán dicho, no, así se comercializa el producto. No sé qué podrán haber hecho, pero la cosa es que así lo habían estado vendiendo. Mm. Así lo habían estado vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, es un tema delicado, porque no Mm. solamente es el tema de la calidad, sino también de tener la seguridad de que el producto por lo menos ha pasado por una autorización, ¿no? No solamente de calidad, sino de De legalidad. legalidad, de legalidad. Yo, bueno, trabajo también con una empresa que tiene una competencia, ¿no?, en el mercado de un producto biológico que no tiene registro sanitario. Sin Mm. embargo, lo siguen comercializando. Y eso es lo que pero deben denunciarlo, pues en Sí, todo se ha caso. anunciado, se ha Deben anunciado. denunciarlo, porque no es posible, ¿no? Que uno hace mucho esfuerzo para registrar un producto. Es un esfuerzo de estar pidiendo la información, interpretando, traduciendo, armando el expediente, porque al final el farmacéutico es el que arma el expediente, ¿no? Entonces, porque el fabricante te manda toneladas de información y de ahí tú tienes que ver qué es lo que pones en tu expediente de acuerdo a lo que Claro. tu normativa te pide, ¿no? Es todo un trabajo. Entonces, yo pienso que enfrentarse a una competencia desleal de un producto sin registro es también como desconocer el trabajo de uno, ¿no? Y eso uno tiene que hacer respetar su trabajo, su esfuerzo. Volviendo un poco al tema de la tecnovigilancia, ¿cómo es el reporte de los eventos adversos en el caso de los dispositivos médicos? ¿Cómo se manejan los plazos? ¿Cómo es esta dinámica? El reporte, los eventos, apenas se presenta un evento adverso, lo primero que se tiene que hacer es definir si es un evento leve o es un evento moderado o severo, ¿no? Severo, por ejemplo, es un evento que crítico, es un evento que le produce la muerte al paciente, ¿no? Severo, de repente, es un evento que le pueda producir ¿Incapacidad? una incapacidad física, ¿no? Un internamiento. Entonces, es un evento severo. Eso se tiene que reportar dentro de las 24 horas, ¿no? Dentro de las 24 horas, a la brevedad posible, se tiene que reportar el evento. Y los otros que son leves o moderados, según la normativa, la norma técnica sanitaria, la 123, me parece que es la que está vigente, establece hasta 15 días calendario para poder reportar estos otros eventos. Ahora, hay un tema también, ¿no? Porque el reporte va a ser desde que tú tomas conocimiento. Muchas veces sucedió el evento y uno se entera una semana después, porque recién te avisan, oye, pasó esto. Entonces, ni modo, pues lo reportas dentro de las 24 horas, pero dentro de las 24 horas que tomaste conocimiento, porque no Claro. siempre te dicen apenas pasa también, ¿no? Sería imposible, ¿no? Sí, pues esos son temas. Salvo que estés reportando desde el mismo hospital. Claro, si reportas desde el mismo hospital, no, ya la cosa cambia, ¿no? Ya, bueno, ya estamos entrando, Elizabeth, en la última parte de esta conversación. Muy agradable, por cierto. Ay, Nuevamente agradecerte por el tiempo brindado antes de que termine. gracias. Ahora, siento que vivimos en tiempos futuros, o sea, porque hace Claro, 30 años, hace 35 años no existía internet. no, Yo no podía conversar por un teléfono, no, ni no, mucho. no, O sea, no, eso no. era, se volvían los Ahora supersónicos. hasta te mide la presión los Claro, relojes. claro. Ahora, en cuanto a dispositivos médicos, ya se vienen cosas nuevas en estos, van a ir Mm, cosas muy innovadoras en estos siguientes años. años luz tenemos Exactamente. de desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los mayores desafíos en asuntos regulatorios justamente para este futuro de los dispositivos médicos que van a ser totalmente innovadores? Para mi opinión, el mayor desafío va a ser la parte regulatoria. Claro, Como le decía hace un momento, ¿no? De los fuera dispositivos de que son cámaras. personalizados, que vienen con nombre de paciente y no hay forma como registrarlos, ¿no?
va a ver que tenemos que tener un manejo para esos dispositivos. Claro, ahorita se está manejando con el tema de receta, ¿no? Que si no tienen registro con receta, ¿no? Claro. Pero eso también es un tema porque a veces los fabricantes no quieren atender un producto con Exacto. receta. Sí, No, es no. cierto. Ahí miren, hace unos años hubo un tema así de un producto personalizado que lo necesitaba el familiar de un político. Entonces, como el señor era político de alta envergadura, no, tienen que traerme mi producto, así no tenga Registro. registro de Digemit ni nada. Y entonces acudimos a la receta especial, que es la receta cuando no está Claro. registrado en el país, El ¿no? artículo 20. El artículo 20. Entonces hicimos la receta, todo muy bonito, ya estábamos, yo le acompañé a la señora a que le den el permiso de Digemit le dio el permiso, todo. Cuando vamos a la fábrica a decirle, mira, vamos a importar esto, yo no tengo dentro de mi política venderle al paciente. Yo no le puedo vender al paciente. Ese es un dispositivo médico clase 4. Yo solo puedo venderlo a través de una droguería. Y esa droguería ha tenido que conectar con nosotros para nosotros viajar y capacitar al médico, porque era un implantable clase 4. Y mientras yo no tenga esa capacitación del médico, ni siquiera a ustedes, ni aun con registro, les puedo vender. O sea, ahí se quedó todo, porque por mucha receta autorizada y todo, no pudimos traer el producto. Es que en esos casos ya el dispositivo no es solo la venta del dispositivo, es todo el sistema. Es la venta de toda una tecnología. Toda una tecnología, exacto. De toda una Es toda una tecnología. tecnología. Entonces, no es tan sencillo como uno dice, no, lo soluciono con el artículo 20, la receta especial y todo. No, Claro. nos quedamos ahí. No pudimos. Lo que pasa es que ese artículo 20 Al no contempla las disposiciones de calidad del fabricante. Al Claro. final, bueno, como era una persona que tenía las condiciones, tuvo que viajar con su paciente a otro país y operarlo allá, ¿no? Pero así cuántas, Claro. Y aquellos que ¿cuántas no son? puedan Aquellas acceder, personas porque que para no eso puedan. para eso usamos la regulatoria, para el acceso. Para eso está Claro. Digemit, para el acceso. Y el Democratizar. dispositivo, el producto farmacéutico es un bien social que debería estar disponible a todos, porque es tema de salud pública. Asegurar la Asegurar la salud pública, a ¿no? nivel de todo. Entonces, el mayor impacto, el mayor reto, desafío que vamos a tener con esas nuevas tecnologías es el tema regulatorio, que se define aquí cómo se va a poder registrar o cómo se va a poder regularizar esos productos. Un reto para Digemit. Un reto para todos. Un reto para todos. Bueno, Elizabeth, antes de que termine, quisiéramos que le puedas brindar un mensaje a toda la audiencia que nos está viendo, para los jóvenes, tu mensaje final, tus palabras, lo que te salga del corazón. Ya, muchas gracias. Bueno, para todos los colegas que puedan estar viendo esta entrevista, yo también me siento muy agradecida por la invitación. Para mí ha sido una oportunidad de conversar con ustedes y que a través de ustedes se difundan muchos conocimientos, muchas cosas que deberían estar disponibles para todos los colegas, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida profesional podemos desempeñarnos en el área regulatoria, ¿no? En cualquier área que nos encontremos. Entonces, yo lo único que les quiero decir que esto lo vean como una oportunidad, que nunca se pongan límites, que no se pongan, no digan, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ver esto, no. Sí podemos, tenemos todas las herramientas para poder afrontar estos conocimientos, estas nuevas tecnologías. Solamente está en el poder de decisión que nosotros tengamos, ¿no? Decidir, yo puedo hacerlo, yo voy a hacerlo. Nunca nos amilanemos ante nada, queridos colegas. Es lo único que yo les puedo decir. Y muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por su atención. Una servidora para ustedes cuando gusten. Claudia, yo sé que te apena mucho que eso termine, pero tiene que terminar. Porque lo has disfrutado, te he visto disfrutarlo. Muchísimo, muchísimo. Este Gracias. mundo es muy Yo también, apasionante, en verdad Muchas que gracias. sí. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. A todos los que nos están viendo, a toda nuestra audiencia, suscríbanse, compartan el video y denle like. Y también, como dice Claudia, la campanita, ¿no? También. Te agradecemos, Elizabeth, muchísimo, muchísimo. Un aplauso, un aplauso. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.